porque como tú dijiste al principio, uno se va creando, ¿no? Con esos juicios, esas ideas aprendidas de los demás, y que lo único que hace es mantenernos en una postura, una situación de temor y de separación de todo lo bueno, pues que se puede empezar a abrir y a romper ese cascaroncito y darse a uno mismo la oportunidad. Y lo comento porque puede haber muchas formas en las que uno llegue a esto de querer buscar dentro de sí mismo sentirse mejor. En mi caso, por ejemplo, la depresión me llevó ahora sí que hasta el fondo, y dije, no, o sea, es decir, esto no es lo que quiero, yo sé que hay algo más, que es lo que realmente sí quiero hacer con mi vida. Y me encanta lo que dijiste porque, por ejemplo, yo jamás, y yo así como tú, hablar en público, me moría del miedo, de la pena, incluso ahora que fui al retiro que te conté, que por cierto fui a un retiro a Tepoztlán, estuvo maravilloso, que me conecté con seres tan especiales y con esto de la terapia transpersonal que para mí es fascinante y que es realmente mi vocación convertida en profesión. De cómo, este, ah, pues no sé, eso te puede llevar a reencontrarte y conocerte más a ti mismo y fluir en esa frecuencia de lo que verdaderamente quieres ser. Y ya ni sé qué es lo que iba a decir, de qué estaba hablando, pero a ver, recuérdame, ¿qué estábamos diciendo? Pues estábamos hablando de este despertar de la conciencia de Ajá. qué es el amor en realidad, porque ahí Ujú, en la lectura, o en la lección que ujú. abrimos, menciona de que hoy ya no vamos a tener miedo. Ahora, Ah, sí, ya me acordé. Que te decía que a mí me daba pavor también esto de hablar en público. Y ahora que fui en el retiro, pude fluir en esa frecuencia de apertura completa y total. Y yo creo que fui una de las personas que más habló en público, te lo juro. Yo en cada sesión levantaba la mano y quería decir algo. Y me salía y lo expresaba y me doy cuenta de ese avance que uno puede llegar a tener cuando realmente se lo propone y sobre todo se lo permite. Entonces, y ahora, por ejemplo, con estas grabaciones, mis primeras grabaciones eran de temor, un poco de, ay Dios, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? O qué van a pensar de lo que digo o no digo. Pero ahora fluyo completamente en otra sintonía. Entonces yo creo que estos temores, estos miedos, porque al fin y al cabo, pues este es el tema, de cómo los miedos nos pueden limitar, de cómo ese sistema de creencias que hemos aprendido a no puedes hacer tal cosa porque te puede dañar, te puede evitar, como tú ya hablamos hace ratito, ¿no? Cómo esta limitación del miedo, del temor, de la culpa, te puede limitar a tener experiencias tan hermosas y tan gratificantes. Como por ejemplo la experiencia de tener miedo de lo que van a pensar los demás hace que tú evites o te limites a expresar algo que sientes y que tú te pierdas la oportunidad de compartirlo, de sentirte bien, sentirte mejor. Y quién sabe, que tal vez alguien allá te pueda escuchar y sentirse aliviado o ayudado con lo que tú dices. O sea, ese temor que te puede privar a ti del privilegio de compartir y ese temor que puede privar a otras personas de recibir eso que tú compartes. Entonces, oye, pues el miedo, ¿qué sentido tiene? Ninguno, para nada. Entonces esa es la invitación. Hoy no tendré miedo de nada. ¿Por qué? Porque este día le pertenece al amor. Dice Padre, hoy quiero dejar que todas las cosas sean como tú las creaste y ofrecerle a tu Hijo el honor que se merece por su impecabilidad. El amor de un hermano hacia su hermano y amén. Que es lo que acabamos de decir, ¿no? Como tú, porque por ejemplo aquí dice, Padre, hoy quiero dejar que todas las cosas sean como tú las creaste. Por ejemplo, ¿a ti qué te dice esta frase? Padre, hoy quiero dejar. dice, Padre, hoy quiero dejar que todas las cosas sean como tú las creaste. Bueno, como yo lo entiendo es, y ahorita tenía una frase que me resuena mucho, A ver. que dentro de lo que es la tradición crística se menciona mucho, Ujú, de que
aunque yo camine por sendas oscuras o esté en situaciones adversas, yo no temeré porque Dios está conmigo. Claro. Entonces mucha gente, sobre todo cuando no tiene uno ese despertar espiritual, lo entiende de una manera muy, muy literal, es decir, bajo una perspectiva de alguna determinada religión. Claro. Pero cuando uno se da cuenta de que todas las cosas están ahí por alguna circunstancia, por algo, pues uno se da la opción de experimentarlas, incluso aunque sean negativas. O sea, porque no hay la bondad sin la maldad. Entonces, lo que entiendo es que uno se da la oportunidad de experimentar todas esa gama de circunstancias que se le van presentando, porque pues al final hacia lo que uno va, ese es el amor. Pero a ver, ponme un ejemplo más como terrenal, como para que lo podamos entender. Porque siento que estamos hablando muy así como muy elevado, ¿no? ¿Cómo aterrizas tú esto en tu día a día, por ejemplo? Bueno, pues a mí se me viene ahorita a la mente cuando uno tiene que experimentar la primera vez de ir en avión. Por ejemplo. Ajá. Que uno se crea juicios, ideas de qué va a pasar en esas circunstancias. Sobre todo igual la industria de los cines y de la mercadotecnia siempre ha predispuesto escenas muy catastróficas de cuando uno va en el avión, de que nadie sobrevive, y de hecho incluso hasta en las noticias sale. Ajá. Entonces cuando uno sobre todo va a ir en el avión, pues se le pasa en la mente un mar de ideas, un mar de imágenes. Accidentes, etc. Entonces ahorita me estaba comentando alguien de que cuando hay nubes, pues hay la disposición de turbulencias. Entonces, si uno está experimentando esa situación por primera vez, lo primero que se le viene a la mente es se va a caer el avión. Pero tal vez, viéndolo desde esta perspectiva y viéndolo con lo que menciona ahí, es tal vez una idea o un indicador de que Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos más espiritualmente hablando. O sea, se me viene también a la mente el hecho de que ¿por qué no creer en Dios? O sea, ¿por qué temer? ¿Por qué tenerle desconfianza? Exacto. Entonces, si todos estamos con Dios, que de hecho nosotros somos una extensión de Dios, claro, pues ¿por qué tenerle miedo? O sea, incluso es tan simple como decirlo, como si va a haber una situación catastrófica, pues es algo que ya está predispuesto. Y si simplemente se presenta en ese momento, es para saber quién sería yo ante una situación, digamos, estresante como esa. Claro. ¿Quién sería yo en una situación estresante con una liberación del ego que en ese momento se presenta? Porque lo primero que dice el ego es: tiene miedo, se va a caer el avión, me voy a morir, voy a sufrir, etcétera. Entonces, cuando uno se da la opción de liberarse de esas ideas, claro, y de ponerse en otro plano y de pensar todo está en paz, porque todo va de acuerdo al plan de Dios, pues ¿qué más puedes suceder? ¿Qué puedes tener? ¿Qué más puedes suceder? Tienes toda la razón. Y hay dos cosas que yo me gustaría rescatar de lo que acabas de decir, que me parece genial el ejemplo. Una, porque es otro ejemplo, y no es por presumir ni nada de eso, pero yo le tenía pavor a los aviones. Te lo juro que yo hubo momentos cuando viajaba en avión que precisamente lo que tú acabas de decir. La turbulencia se va a caer, se va a salir yo veía, por ejemplo, por la ventanilla cuando me tocaba de repente viajar en el ala, cómo el ala se está moviendo y se va a zafar el ala, se va a caer el avión. Ya sabes, mil cosas que piensas. Y dije, y ahora, como te conté hace un ratito, que me fui a Tepoztlán y viajé en avión, lo disfruté tanto. Es una sensación tan diferente. Entonces veo dos cosas. Uno, es esta cuestión de lo que dice Un Curso de Milagros, en lo que estamos leyendo. Dice: Padre, hoy quiero dejar que todas las cosas sean como tú las creaste. ¿Qué es lo que tú acabas de decir? Es decir, yo puedo estar viajando en el avión y puedo experimentar turbulencia y puedo experimentar que
pues el avión se está moviendo, ¿no? E incluso hasta escuchas ruidos del avión, escuchas, ¿y qué será ese ruido? ¿Y estará bien? Pero si tú realmente confías, como dijiste hace rato, si tú realmente sabes que estás a salvo, si tú realmente puedes mantener esa conexión y esa unidad con la verdad que es que todo siempre está bien y de que todo, a pesar de las apariencias, a pesar de los ruidos, a pesar del movimiento, a pesar de las expresiones de los pasajeros, a pesar de cualquier cosa, tú sabes que eres uno con la fuente, que eres uno con Dios y que el plan de Dios es únicamente que tú estés bien y que seas amado. Por supuesto que puedes tener la experiencia de otra forma. Que puedes incluso hasta disfrutar la experiencia. Por ejemplo, a mí me viene a la mente esta autora Byron Katie que me encanta leer, que ella habla mucho al respecto, que dice, pues imagínate que lo que tú acabas de decir, pues si se da el caso que puede suceder, que, ¿por qué no? O sea, el avión se está cayendo, ¿no? Y tú estás sintiendo esa vorágine de emociones y de experiencias internas del avión se está cayendo y la gente está gritando y el humo y el fuego y etcétera. Y esto tal vez sea un poco difícil de comprender para muchos, porque uno puede decir, bueno, en esas situaciones de peligro, ¿cómo puedes mantener la calma? O en esas situaciones en las que el avión se está cayendo, ¿cómo puedes confiar en Dios o cómo puedes simplemente ser consciente, ¿no? Y la verdad es que sí que se puede, y tal vez el ejemplo sea muy extremo, pero si lo llevamos a momentos en los que, por ejemplo, no sé, el tráfico en la ciudad, ¿no? O el llanto de tu hijo, o una persona en el trabajo que te grita, o no sé, tantas cosas en nuestro día a día que nos pueden sacar de control. Si uno puede estar completamente sereno, consciente, enfocado en la realidad de las cosas como verdaderamente son, pues uno siempre va a estar tranquilo. Ahora es cómo uno puede llegar a ese grado de conciencia, cómo uno puede llegar a ese grado de reconocer que es uno con Dios, cómo puede llegar a uno al grado de sentirse siempre en la confianza de que todo está bien. ¿Cómo tú crees, por ejemplo? ¿Cómo puedes llegar a ese grado de que el avión se está cayendo, hay humo, hay gente gritando como loca y tú estar bien? ¿Cómo podrías llegar a eso? ¿Qué se te ocurre? Pues lo que se me ocurre es, primero, todo esto tiene que haber una disposición a hacer verlo desde otra perspectiva. Exacto. Porque a mí se me puede venir la idea de ser receptivo o de ser empático con esas emociones, de guiarme o de dejarme influenciar por esas emociones de terror, de pánico, etcétera. Ajá. Pero si yo estoy plenamente consciente y absolutamente de que todo por algo pasa, pues ya sea que nosotros estemos dirigiéndonos hacia un cambio de estado, que en ese caso podría ser, digamos, una muerte, por decir, Ajá. o simplemente es un accidente, pues es eso simplemente, es decir, es solamente dejarlo en manos de Dios Claro. y, y uno tiene que hacer ese cambio, pero en la mente. O sea, es dentro de nuestra estructura. O sea, yo soy el único ser capacitado para tomar esa decisión. Claro. No pueden ser los otros pasajeros que están en esa situación o nuestros familiares que no estén a lo mejor en ese momento, sino uno mismo. Es el reconocimiento de ser quién soy yo en realidad. Exacto. Y ya con ese reconocimiento de lo que nosotros representamos en este mundo y la misión que tenemos, pues cuando uno puede llegar hacia ese cambio de perspectiva, porque en otro momento, en otras circunstancias, en otro contexto, con otra mentalidad, pues simplemente nos unimos al terror y al drama. Y al drama. Exacto. Sí, así es. Y tú lo has dicho
muy certeramente que todo es el cambio en la mente. Porque en nuestro ejemplo drástico del avión que se cae,